Un cordial saludo. Mi nombre es Marcela Tovar, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Y en esta presentación les voy a exponer el proceso de formulación y refinamiento de mi pregunta de investigación. El problema que da origen a esta investigación se sitúa en un contexto de educación secundaria, específicamente en el área de matemáticas, dentro de una institución educativa de carácter oficial en el municipio de Facatativá, Cundinamarca. Y es allí donde evidencio las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, donde los estudiantes muestran bajos rendimientos académicos y poca participación durante las clases. Desde esta práctica pude observar que esas dificultades no se explican únicamente porque no comprenden los contenidos o los conceptos, sino que están asociadas también a manifestaciones como el desinterés, la apatía, la ansiedad y el temor que sienten frente al aprendizaje de las matemáticas. Esta situación me permitió evidenciar esa necesidad de comprender cómo los factores emocionales y motivacionales influyen en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, y esto da sentido al planteamiento del problema de investigación. La formulación de la pregunta de investigación fue un proceso realmente reflexivo y lo construí de manera progresiva. En primer momento, la pregunta tenía un carácter más propositivo y estaba orientada a identificar estrategias específicas para mejorar el aprendizaje de las matemáticas. Pero a medida que avancé en la revisión metodológica de la actividad 2.1, reconocí que esta formulación no se ajustaba completamente al propósito de estudio que ya me había planteado. Esta se centraba más en proponer soluciones que en comprender las experiencias, el significado y esos procesos que realmente se desarrollan en el aula de clase. Por esta razón, la pregunta fue reformulada y se orientó hacia la comprensión de la relación que existe entre las dinámicas de aula mediadas por herramientas tecnológicas, los factores emocionales y motivacionales y el proceso de aprendizaje de matemáticas en estudiantes de secundaria. Al hacer la formulación de la pregunta de investigación, busqué que fuera clara y bien delimitada, tanto en lo referente al fenómeno educativo a estudiar como en el contexto del aula de matemáticas en estudiantes de secundaria. Además, también miré que respondiera a problemáticas actuales del aprendizaje de matemáticas, como es tener en cuenta esos factores emocionales y motivacionales que están influyendo en la participación y el desempeño de los estudiantes y que en muchos de los casos no son tenidos en cuenta en el aula de clase. Además, vi que fuera viable que la pudiera desarrollar en el contexto educativo y delimitada en estudiantes de secundaria. De igual forma, miré que tuviera un aporte em, de manera significativa al integrar las dinámicas de aula mediadas por herramientas tecnológicas con los factores emocionales y motivacionales, no solo para analizar la tecnología en sí misma, sino también para comprender cómo se vive el aprendizaje realmente en el aula de clase. Para formular la pregunta de investigación fue importante partir de un marco teórico preliminar que orientara este estudio. Por eso partí desde que el aprendizaje de las matemáticas en secundaria es un proceso complejo que no se reduce solo a apropiarse de contenidos, sino que tiene factores emocionales y motivacionales, y esa interacción que se genera en el aula influye en la forma en que los estudiantes participan y se relacionan con la asignatura. A esto también agregué esa mediación tecnológica que en la actualidad transforma las dinámicas del aula y permite comprender cómo se configuran las experiencias de aprendizaje, dando así un sustento a la formulación de mi pregunta de investigación. Este ejercicio me permitió reconocer que la formulación de la pregunta de investigación no es un proceso inmediato, sino que se va construyendo de manera reflexiva, a partir del análisis conceptual y metodológico que realicé, decidí pues reformular mi pregunta inicial, que tenía un carácter más propositivo, para orientarla hacia la comprensión en sí de ese fenómeno educativo que observé en el aula, y esto me permitió pues delimitarla con una mayor claridad y objetividad. Em, También pude comprender que la pregunta no solo define qué se investiga, sino también orienta el enfoque y el alcance del estudio, y su reformulación fortalece pues esa coherencia teórica y metodológica que debe tener el proyecto. Muchas gracias.